Bueno, se va a tratar de padecimientos con el goce alimentario. Y acá hago una aclaración que me parece que es interesante situar. Voy a insistir en ir a encontrar como cierto lugar causal que tiene en juego el goce alimentario en estos padecimientos que suelen nombrarse trastornos de la conducta alimentaria o que están situados a partir de esas clasificaciones, ¿no? La conducta alimentaria. Voy a insistir en situar que lo que se trata más es de una cuestión de justamente de insistencia, repetición e insistencia de un goce difícil de aflojar, que es un goce en el campo alimentario. No es tanto una cuestión de conducta, sino de insistencia, repetición e insistencia del goce. De un goce ahí en el campo alimentario, más en términos freudianos, en el campo de la oralidad. Pero hay cierto borde con otro goce, que es un goce también jugado, ¿no? Luego en lo alimentario, pero que no pasa por lo oral, que es un goce más, se quiere, en el campo narcisista, imaginario narcisista. El narcisismo no es imaginario solamente, el narcisismo es RSI, pero si se quiere, como en la presentación imaginaria del narcisismo, que es un goce con la mirada real. El goce alimentario y el goce con la mirada son goces en el campo real, pero habría como una versión imaginaria, un borde con lo imaginario de esos goces alimentarios y goce con la mirada que están en el campo real, pero que tienen este borde con lo imaginario, que juegan en el espejo, en lo que en el lacanismo conocemos como lo especular o el espejo. O sea, padecimientos en el campo del goce alimentario y del goce con una mirada que juega en el espejo, que tiene incidencias también en estos llamados trastornos de la conducta alimentaria. Pero que voy a hacer justamente énfasis en ubicar la característica causal de goce alimentario y de mirada que son constitutivos de estas presentaciones subjetivas. Entonces, se va a tratar de padecimientos en este campo subjetivo que pone a jugar goce no alimentario y goce con la mirada, sobre todo en distorsiones en el campo especular, ¿no? Las famosas distorsiones del espejo. Ahora, estoy presentando un curso. Esto es la presentación de un curso, es un video que introduce al curso. Lo llamo estructura, topología y clínica de estos padecimientos con el goce alimentario. Estructura porque no vamos a perder de vista una lectura estructuralista de estos padecimientos, o sea, consignar la estructura. Igual adelanto, estamos en la estructura neurótica. Ni las famosas anorexias, ni obviamente las bulimias, todavía con más, se quiere, con más énfasis, ni las distorsiones de la imagen, están fuera del campo neurótico. La anorexia, lo adelanto, esto lo vamos a trabajar. La anorexia es una presentación subjetiva en el campo de las neurosis un poco más graves, las llamadas neurosis border, o las neurosis narcisistas, o las neurosis en el límite, pero neurosis al fin, ¿no? Es una presentación neurótica, claramente neurótica, la anorexia. La bulimia es una presentación muy histérica. Puede haber bulimias un poco más graves, pero son más más características de presentaciones histéricas, y todo el campo de las distorsiones especulares, ¿no? Las distorsiones en el cuerpo, en la imagen corporal, que también están muy jugadas en las neurosis, ahí entre las neurosis de transferencia un poco más agravadas, ¿no? Neurosis histéricas un poco más graves y neurosis border, pero en el campo neurótico. O sea, la estructura, vamos a trabajar la estructura de estos padecimientos, la estructura claramente en el campo neurótico, llegando hacia sus bordes, pero en el campo neurótico, la topología, o sea, estructura, topología, vengo ya ubicando a la topología en esta especie de, si se quiere, como
de diferencia y continuidad con la estructura. Para mí no es lo mismo lo topológico que lo estructural. Lo topológico daría cuenta de una estructura en su desenvolvimiento. Digo, hay continuidad con el campo estructural, psicopatológico estructural, porque si hablamos de una neurosis, se va a neurosis en términos estructurales, en términos topológicos. Pero la estructura es, si se quiere, como la conformación de esa subjetividad. La topología es el desenvolvimiento de esa subjetividad. Por eso digo, hay una continuidad y una diferencia entre lo estructural y lo topológico. Doy siempre el mismo ejemplo, pero sirve. Digo, la estructura de una casa es columnas, cimientos, la estructura. Y entonces es fundamental. Esta es la estructura de una casa, un edificio, de una subjetividad. Esta es la estructura. Los cimientos, las columnas, las vigas. La topología es todo lo que se desenvuelve a partir de ahí. Sigo con el ejemplo, que una casa tenga, además de sus estructuras, vigas, columnas, cimientos, tenga paredes y además las paredes estén armadas de tal manera y tabiques y además revoque y pintado y no sé qué, y coloco un cuadro, luego lo bajo, coloco otro cuadro y vuelvo a pintar de otra manera y entonces otro revoque. Todo ese desenvolvimiento temporal, eso es topológico. Una subjetividad no es solo una estructura, es una topología, porque habitamos la temporalidad. Nacemos, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, todo eso es topológico. La estructura permanece invariante, pero la topología va teniendo su modificación. Esto que le decía recién, ¿no? Comparando con una casa. Pintamos un color, otro color, un cuadro, otro cuadro, picamos un poco, una abertura más grande, después la sacamos. Desenvolvimiento temporal. La subjetividad humana también tiene y es fundamental lo topológico. No es solo estructura, también es topología. Estructura, topología y clínica de estos padecimientos con el goce alimentario. Obviamente clínica es dimensiones de, bueno, ¿qué hacemos con estos padecimientos? De qué se trata, la escucha, las intervenciones, la dirección de la cura, ¿no? Digo, una perspectiva clínica. Entonces, estructura, topología y clínica de estos padecimientos con el goce alimentario además goce con la mirada en las distorsiones del cuerpo, y vamos a recorrer tres modos, tres padecimientos, tres modos subjetivos. Padecimientos más específicos son la anorexia nerviosa, la bulimia, bueno, bulimia nerviosa también, digo, que es el diagnóstico específico, y una serie de distorsiones en el campo especular, distorsiones del cuerpo en el campo especular. Este es el curso, este es el curso que vamos a recorrer. Ahora, hay un concepto que a mí me interesa, que es el concepto de existencialidad, con guión, es un concepto del último Lacan, la existencia. La existencialidad sería este modo de pensar una estructura, una topología, una clínica cuando hacemos psicoanálisis. A eso llamo la existencialidad, ¿no? A este modo de pensar una subjetividad en coordenadas estructurales, en coordenadas topológicas y además en un abordaje clínico. Ahora, tres puntuaciones a modo de introducción, ¿no? Porque vamos a trabajar esto que se suele llamar trastornos de la conducta alimentaria, que voy a hacer énfasis en situar que la cuestión se trata de una repetición e insistencia del goce en una posición subjetiva en el campo de la neurosis, ¿no? Posiciones subjetivas en el campo de la neurosis, pero considero que hay tres puntuaciones en relación a las clasificaciones. Tenemos la clasificación que heredamos de la psiquiatría, ¿no? Ahí se queda en el DCM, o bueno, o no solamente el DCM-4 o 5, sino mucha precisión diagnóstica psicopatológica que viene del campo de la psiquiatría y de otras psicoterapias, ¿no? Digo que no solamente las que no son psicoanalíticas,
donde se hace énfasis y se coloca, bueno, esta cuestión de la anorexia tal cosa, la bulimia tal cosa, y hay mucha especificidad en eso. Instituciones específicas, centros específicos, servicios dentro de hospitales específicos y mucho profesional que se dice especialista en esto. Este tipo de clasificación que insiste tanto en una especialidad dada más en el campo fenoménico es, no come, entonces anorexia, ¿no? Como si en realidad la cuestión fuera la descripción fenoménica por una serie de fenómenos fenoménicas, pero no estructurales, es una típica clasificación en el campo del discurso del amo. Digo, esta es una primer puntuación. Hay mucho discurso amo volcado sobre clasificaciones que son impositivas, se imponen por una serie descriptiva de fenómenos, pero no leen la estructura y obviamente no leen ahí lo causal de la repetición de goce. Se aleja de pensar como goce alimentario y terminan situando por descripciones semiológicas y fenoménicas lo que serían estas famosos trastornos de la conducta alimentaria. No está mal, digo, sirve como para organizar, pero pierden de vista finalmente la causa misma del padecimiento. Y entonces, al perder de vista la causa del padecimiento, se vuelven muy estériles. Se vuelve una clínica muy estéril, muy ineficaz, ¿no? Y entonces, eternas anorexia, bulimias que no remiten, eternas bulimias, ¿no? Dificultades con el espejo, eternidad de dificultad con el espejo, porque en el fondo lo que hacen es, abordan todo el tiempo una fenoménica descriptiva y pierden de vista cuestiones estructurales, ¿no? Es el discurso del amo en la salud mental. Ahora, hay otro discurso más histérico capitalista. Ahí no, a mí me parece que juega un poco el discurso histérico, pero también el discurso del capitalismo, donde la clasificación de la anorexia y la bulimia ni siquiera es del orden de lo descriptivo, es del orden de lo intuitivo, Y entonces alguien es anoréxico, bulímico, no sé, porque inició una dieta, ¿no? Y entonces el diagnóstico es solo intuitivo, ni siquiera, no solamente no se lee la estructura, ni siquiera se lee una serie de signos clínicos, ¿no? Como leería el DCM, por ejemplo, que lee signos clínicos, no la estructura, pero sí signos clínicos. Pero lo que estoy diciendo es que hay clasificaciones que no solamente dan la estructura, ni siquiera signos clínicos, y entonces cualquier cosa es una anorexia, una bulimia, de acuerdo a precisiones más intuitivas de quien, entre comillas, diagnostica. Hay muchos profesionales de salud mental que quedan atrapados acá, pero es el típico diagnóstico de los medios masivos de comunicación, ¿no? Y entonces, no, bueno, las anorexias, y entonces la anorexia está causada porque una modelo salió un poco más flaca recorriendo una pasarela. Eso no produce anorexia. Digo, esta cosa es una cosa de medios masivos de comunicación, no tiene rigor conceptual. Nadie enferma, entre comillas, nadie queda posicionado en una anorexia o una bulimia porque vio a una chica un poco más flaca. No es tan sencillo, no es tan simple, no es una cuestión de contagios, digo, de contagios imaginarios. Claro que es una variable, pero no es la variable constitutiva. La estructura, digo, estamos posicionados del psicoanálisis, la estructura no se define solamente por una cuestión de mirada. Es una variable a veces un poco más importante o más fuerte que otras, pero es una variable, no es lo que define la estructura. Vamos a recorrer en este curso coordenadas de estructura que definen una posición subjetiva existencial que podría estar situada en la anorexia
que después sí va a tener esta variable de una chica más flaca que produjo una conmoción, pero que en realidad la estructura ya está definida. Que los padecimientos con el goce alimentario, con el goce lamidar, ya están definidos desde la constitución subjetiva. Estas clasificaciones, ¿no? Que ubican rápidamente, alguien hace dieta, alguien está un poco más flaco, anorexia, bulimia, ¿no? En realidad son clasificaciones muy superfluas. El problema es que hay muchos profesionales de salud que quedan también atrapados ahí. Pierden, incluso no tienen ni siquiera la precisión de los manuales psiquiátricos y es todavía un modo de diagnosticar más imaginario aún, ¿no? Alguien está flaco o ya es un trastorno de conducta alimentaria, como en realidad hay que salir a pensar ahí de qué se trata. Pero además, por eso decía que es como una cosa medio del discurso histérico y capitalista, ¿no? Es interesante porque se rajan las vestiduras, medio masivo de comunicación, pero también profesionales de salud, frente a un cuerpo delgado, pero no frente al cuerpo desnutrido, ¿no? Cuando en realidad están hechos de la misma tela. El capitalismo produce una proliferación de cuerpos que de alguna manera tienen dificultad, cierran la boca y tienen dificultades con lo alimentario, pero también produce cuerpos que tienen dificultades con el alimentario, no porque sea una posición subjetiva en el campo de la salud mental, porque están en el campo de lo sociocultural económico, ¿no? En las clases sociales olvidadas, relegadas, vulneradas, y en realidad son cuerpos desnutridos, cuerpos delgados que caminan por una pasarela, cuerpos desnutridos que habitan zonas marginales y clases sociales vulneradas, están hechas, están producidas por el mismo capitalismo. Y entonces esta también es otra clasificación, ¿no? La clasificación más imaginaria de el cuerpo delgado. Y hay una tercera puntuación, que es una clasificación, si quieren, ya estamos en el campo más simbólico, ¿no? En el campo más simbólico, y acá nos atañe, ¿no? A muchos analistas y a profesionales de la salud, que son las clasificaciones del saber universitario. Hay el discurso universitario. Dije la primera, el discurso del amo, ¿no? La que ubica ahí el DCM, si quieren, o las clasificaciones psiquiátricas no estructurales. La otra, el discurso histérico que va hacia el capitalismo, que ubica esta clasificación bien imaginaria, el cuerpo delgado como si eso sea lo único que alcanza para diagnosticar, y esta tercera clasificación más simbólica, que es una clasificación que se juega en el discurso universitario. Y entonces mucho saber desplegado, libros, producciones psicoanalíticas, ¿no? Mucho saber sobre los llamados trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, hay muchos profesionales y muchos analistas dedicados a esto, que han producido un montón de cosas, pero que igual no van a la estructura. No se alejan tanto de una lectura, ya sea psiquiátrica o ya sea imaginaria, no se alejan tanto las otras dos, agregan saber, agregan el despliegue de un saber, pero siguen sin ubicar una situación que es fundamental, que es la singularidad de cada posición. Es una clasificación que tiende a universalizar la anorexia, como si hubiera una anorexia con mayúscula, la bulimia, como si hubiera una bulimia con mayúscula. Tampoco hay la neurosis. Siempre es en singular. Siempre debiera ser en singular. Vamos a pensar anorexias, bulimias, siempre en singular, de a una cada vez. Cada una de estas posiciones subjetivas, independientemente del género, cada una de estas posiciones subjetivas siempre es leída en coordenadas singulares. Esta clasificación más que tiende a universalizar, que en el fondo más que universalizar particulariza, ¿no? Y que mete en una bolsa y que particulariza, incluso muchísimos analistas caen en ese lugar, pierde de vista,
finalmente pierde la escucha y pierde la vista en el caso singular. Lo que voy a presentar, que estos padecimientos con el goce alimentario, estructura, topología y clínica de estos padecimientos con el goce alimentario y la mirada, necesitan, para ser situados, necesitan de una lectura que pueda dar cuenta de una escucha y de una mirada, una escucha y una mirada, no es solo escucha, también es mirada, que esté en el campo singular, que pueda captar las marcas singulares, constitutivas, estructurales, topológicas y que se juegan en la clínica de cada posición singular subjetiva, que a mí me gusta llamar la singularidad de los fenómenos con el goce alimentario, ¿no? De los fenómenos singulares con el goce alimentario. De lo que se va a tratar es justamente de situar coordenadas que son del campo de estos fenómenos singulares, de un sujeto, del decir de ese sujeto, del desear, del amor, el goce y el deseo, porque es un nudo, no es solo desear, es amor, goce, deseo de ese sujeto, ¿no? Obviamente, situar coordenadas de identificación, coordenadas de fantasma, coordenadas sintomáticas, el objeto A, para poder dar cuenta de una dirección de la cura, o sea, la singularidad subjetiva para poder leer sujeto, deseo, goce, amor, objeto A, fantasma, síntoma, para poder leer el desenvolvimiento estructural, topológico y clínico de subjetividades que están en el campo de la neurosis, que quedan afectadas por lo alimentario y la mirada, y que es ahí, en esa lectura y en esa mirada singular, donde se puede alcanzar un saber hacer con eso, un saber hacer con cada una de esas posiciones. Como con cualquier neurosis, como con cualquier neurosis. Va a haber en el curso 4 encuentros. Un primer encuentro va a ser una introducción a estos problemas con el padecimiento del goce alimentario, ¿no? Una introducción, vamos a recorrer cuestiones, si se quiere, como un recorrido breve de la psiquiatría, cómo la psiquiatría fue ubicando, cómo llega el DSM-5 a una última clasificación que ubica 8 posibles trastornos de la conducta alimentaria, lo que se llama trastornos de la conducta alimentaria, 8, donde nosotros vamos a seleccionar algunos, pero es interesante porque digo, no son solo anorexia y bulimia. Digo, está el trastorno de pica. El trastorno de pica es un trastorno donde se comen cosas no comida o no suficientemente alimentarias y se come. Es un trastorno muy infantil el trastorno de pica. Se comen cosas que no es alimento. Es muy infantil, pero todos los trastornos alimentarios, los llamados trastornos de la conducta alimentaria, estos padecimientos con los alimentarios, tienen, tienen coordenadas muy infantiles. La anorexia, la bulimia, tienen cuestiones muy, en términos freudianos, fijaciones pulsionales a momentos constitutivos muy primarios. Entonces, bueno, el trastorno de pica, el trastorno de la rumiación. Entonces, la rumiación es comer y volver a comer y volver a comer y volver a comer cosas ya comidas, ¿no? Como hace la rumiación de las vacas, ¿no? Que hacen rumiación. También es un trastorno muy infantil, pero hay muchas posiciones adultas que conservan el trastorno de pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de la evitación o la restricción, que es un trastorno muy común, a veces confundido con la anorexia y la bulimia, que en realidad son trastornos muy selectivos, ¿no? Se come una cuestión, cantidades y calidad de comida muy selectivas. Se evita una cantidad de cosas y solo se ingiere, me acuerdo que tenía una paciente que solo comía papas fritas. Solo eso. Entonces, bolsas y bolsas de papas fritas y al mediodía de la noche comía papas fritas. Solo eso. Había toda una evitación del resto de la comida o una restricción por el resto de la comida. Digo, a veces hay
pacientes, yo digo, muchas veces queda como muy confundido el diagnóstico o con la anorexia o con la bulimia. Hay pacientes que la restricción es una dieta fija específica. Por ejemplo, no sé, digo, ensalada tal, una ensalada tal. No sé, ensalada, ¿cómo se llama? Caprese, ensalada, no me sale, no importa, no importa, una ensalada tal. Y entonces siempre esa ensalada. Y uno dice, ah, bueno, es una anorexia. No, es un trastorno de evitación o restrictivo, ¿no? Se come solo eso. Después viene la famosa anorexia, después viene la famosa bulimia, después viene un trastorno que está en el DSM-5 que es por atracón. O sea, no es la bulimia que tiene el dos tiempos, el atracón y luego la eliminación, ¿sí? La bulimia, la eliminación o la purga, digo, el bulímico tiene dos tiempos, la sobreingesta excesiva, el famoso atracón, y luego la eliminación que siempre es parcial. Ya lo vamos a trabajar esto. Mientras que el trastorno por atracón solo tiene atracones, no elimina lo comido, o sea, tiene una ingesta excesiva, atracones. Este suele confundirse mucho con la bulimia, este diagnóstico. Y hay muchas posiciones subjetivas que tienen atracones, pero que no eliminan el atracón. Eliminarlo con actividad física excesiva, con vómito, con una purga, pero se lo elimina. Mientras que hay trastornos de la conducta alimentaria que solo atraconan, o sea, ingesta excesiva y sin eliminación. Otro trastorno, otro trastorno, ¿no? Que el DSM-5 agregó esta clasificación que es muy interesante. Otro es otro que no es ninguno de estos 6 anteriores, ¿no? O sea, que puede haber cualquier otro. O sea, ¿por qué es interesante? Porque este ítem, sí, bueno, ítem, ¿no? Este otro trastorno puede incluir a cualquier otro trastorno que no esté en la clasificación. O sea, es como una ventana abierta. Es interesante. Y después, trastorno conducta alimentaria no especificado, que no es lo mismo que otro trastorno. No especificado es una cosa que no es todavía como que no se puede precisar muy bien, no especificado. Otro trastorno es otro trastorno que no estaba en la lista. ¿Sí? 8 posibilidades hace el DCM. Vamos a recorrer un poco sobre esta cuestión, pero sobre todo vamos a ir a Freud y Lacan, que han trabajado muchísimo, muchísimo la cuestión alimentaria. Freud tiene un montón de precisiones desde muy temprana época en el desarrollo del psicoanálisis, de textos muy iniciales, donde todavía Freud no tenía ni siquiera el psicoanálisis y estaba en colaboración con Breuer y hablaba sobre la histeria y demás, ya tenía muchas inferencias sobre la anorexia. La anorexia es una clasificación que viene desde el siglo XIX. Freud sabía de esta clasificación psiquiátrica y la utiliza mucho. Freud nombra mucho la anorexia y trabaja mucho la anorexia. Vamos a recorrer esta cuestión. No trabaja la bulimia en términos específicos, porque la bulimia es un diagnóstico, o sea, como nombre clínico, recién se lo coloca en 1979. En 1979 se inventa la clasificación bulimia que viene de buey, limia, comida como buey, comer como un buey, eso es bulimia, en 1979, pero ya estaba el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico, vómitos, o sea, ya estaba el vómito y el atracón, ya estaba, pero no estaba especificado con un nombre que lo reúna como cuadro clínico. Esto recién sucede en 1979. Por eso ni Freud ni Lacan hablan de bulimia, porque todavía no estaba la palabra bulimia, pero sí hablan de atracones y sobreingestas, hambre urgente, es un modo en que Freud lo nombra, y vómitos, y vómitos. Tanto Freud como Lacan ubican la anorexia nombrada como anorexia y la bulimia ubicada en términos más, si quiere, como sintomáticos. Vamos a recorrer eso y obviamente
lo que introducir cuestiones del goce, los goces, lo pulsional, el amor y el deseo, el cuerpo en RSI, y vamos a trabajar dos modos de la subjetividad que podemos ahí como linkear, ubicarlas justamente como un modo de poder dar cuenta del goce alimentario, que es la segunda tópica freudiana, porque en la primera tópica carece de cuerpo, la primera tópica, y la segunda tópica es bien corporal, entonces vamos a trabajar justamente la subjetividad freudiana desde la segunda tópica y todo el tema de las pulsiones ahí para dar cuenta de lo alimentario, el yo, el ello, el super yo, y dar cuenta de lo alimentario ahí, y la subjetividad lacaniana de la última enseñanza lacaniana, porque el primer Lacan también tiene una dificultad con el cuerpo, no hay demasiado cuerpo incluido en las construcciones que hace Lacan sobre la subjetividad, pero el último Lacan, a la altura del semanario 22, produce una subjetividad que queda finalmente nombrada como Parlétede, que es RSI, donde ahí va a aparecer el cuerpo también en términos RSI, ¿sí? El cuerpo imaginario del espejo, el cuerpo simbólico, el de la palabra, el cuerpo real, el somático, y ahí también vamos a poder ubicar referencias a estos padecimientos con el goce alimentario en esta subjetividad RSI del último Lacan, el parletre, ¿no? Este es el primer encuentro. El segundo encuentro vamos a ir con la estructura, la topología y la clínica de las anorexias. Les decía hace un rato, la anorexia, Freud, Freud comienza por ubicarla como una histeria. Entonces, lo vamos a trabajar. Y después se va dando cuenta que no es una histeria sencilla, que es una histeria agravada o incluso una neurosis que él va a empezar a llamar neurosis narcisista, que son las neurosis que hoy conocemos como border, ¿no? Pero están en el campo neurótico. Ahora, me interesa trabajar tres versiones de Freud y tres de Lacan, que es como ellos se fueron acercando en distintos momentos de sus obras y enseñanzas, se fueron acercando al tema. Podemos ubicar que hay un primerísimo Freud, ¿no? Freud en los primeros desarrollos conceptuales, ¿no? Finales de 1890 y primera década de 1900, donde Freud ubica a la anorexia, esto es una primera versión de la anorexia, como síntoma histérico por desborde de lo sexual. O sea, la anorexia queda asociada a un síntoma histérico para Freud. Era como tenías una parálisis facial, el asco histérico, eh, una conversión en el cuerpo, tenías también una anorexia como síntoma histérico y como cualquiera de los síntomas a esta altura de la obra freudiana, tenía que ver con un desborde del campo sexual que producía que la representación se vuelva intolerable, sea reprimida, el retorno a lo reprimido aparece como síntoma. O sea, la anorexia como un síntoma histérico. Es un primer acercamiento, una primera versión de Freud entre 1890, textos de 1890 y textos de primera década de 1900. Pero Freud se va a dar cuenta que esta versión no era tan exacta, que lo anoréxico no es solo un síntoma, o no es un síntoma en el sentido conversivo, o no es un síntoma en el sentido del retorno a lo reprimido, y entonces aparece una segunda versión donde la anorexia es un núcleo resistencial, es como una especie de resistencia, ya no es sintomática, es un núcleo resistencial de lo que no se logra asimilar, de lo que no es todo asimilable de lo sexual. O sea, lo sexual sigue desbordando, pero lo que no se logra asimilar resiste como anorexia. O sea, la anorexia ya no tiene una relación directa con la sexualidad, sino que es una resistencia frente a la sexualidad. Freud hace un giro muy interesante. Esto lo vamos a trabajar. Esto es un momento donde Freud está a la altura de la metapsicología. Textos intermedios o el momento intermedio de Freud, década del 10, 11, 12 y 1920, Freud produce esta lectura, es como una resistencia. Y hay una tercera versión de la anorexia, que es una
compulsión que frena, estamos en el último Freud, es compulsivo, la anorexia como compulsión que frena el exceso de goce materno sobre la subjetividad. Lo digo muy sencillo, demasiada teta y entonces se frena cerrando la boca. Es una expresión de Freud, cerrar la boca. Ahora, la anorexia ahí es un freno frente al otro. Es el exceso del otro, del goce que viene del otro, lo dije en lacaniano, es un exceso de goce del otro y es un frenado ahí. Ya no está lo sexual, sino que lo que hay acá es un exceso no tramitado de la pulsión o del goce que viene del campo del otro. O sea, no es que hay demasiada teta materna, la teta materna viene cargada de pulsión de muerte. Esto es lo que va a decir Freud. Y entonces es un exceso materno cargado de pulsión de muerte, de frustración sobre la subjetividad, y esa subjetividad se constituye con una especie de no que frena lo que viene del otro. Interesante esta última versión de Freud. Pero también vamos a trabajar tres versiones de Lacan. Una primera versión primerísima de Lacan, ¿no? Antes de que él inicie su enseñanza, o sea, antes de 1953, él tiene una serie de precisiones sobre la anorexia, literal, sobre la anorexia, en el texto de la familia, en algunos comentarios que él hace, donde dice que la anorexia es un problema del destete, es un problema de destete frente a la pulsión de muerte, o sea, toma la última versión freudiana, la imaginariza bastante, porque Freud la tenía planteada en términos más simbólicos, la imaginariza bastante, dice la anorexia es un problema de destete, ¿no? Como es un destetar, un cerrar la boca frente a la pulsión de muerte que viene del otro. No está tan lejos de la tercera versión de Freud, pero es una versión muy imaginarizada de esta primera versión que hace Lacan sobre la anorexia. Después hay una versión ya en el inicio de su enseñanza, entre 1953 y más o menos seminario 10-11, donde la anorexia aparece como una encrucijada frente al deseo del otro. Y aparece esta famosa frase, el deseo de comer nada, ¿no? Que ubica Lacan. Frente al deseo del otro, lo que aparece es el deseo de nada como un modo de ubicarse frente al otro, ¿no? Y entonces una encrucijada frente al deseo del otro. Eso es una versión muy interesante que plantea Lacan, pero que el mismo Lacan, en una tercera versión, ya en el último Lacan, Seminario 2021, va a plantear que el problema no es frente al deseo del otro, porque no es una encrucijada frente al deseo del otro. El problema es el desborde del goce del otro y qué se hace con eso. No es que comer nada es un modo del deseo, comer nada es un freno al goce del otro. Y acá Lacan se acerca de vuelta a la tercera versión freudiana, pero esta vez desde un lugar mucho más de goce real, más pulsional, como lo había hecho Freud. También tres versiones de Lacan sobre anorexia, las vamos a trabajar. El tercer encuentro, el primer encuentro es la introducción, el segundo encuentro es anorexia, el tercer encuentro bulimia. La bulimia está en el campo neurótico, de hecho la bulimia suele ser casi en todas sus presentaciones una histeria más sencilla, más complicada, más desbordada, pero histeria, ¿no? No es lo mismo neurosis y transferencias desbordadas que una posición border. Es la neurosis, pero una cosa es una posición border, en el borde de la neurosis, y otra cosa es una histeria, una fobia que desbordó, pero que puede volver a situarse en el campo más sencillo de la histeria. En el gran campo de las neurosis tenemos neurosis border, pero también tenemos neurosis de transferencia más sencillas o más desbordadas. ¿No? No es lo mismo una histeria desbordada que una neurosis border. Las bulimias son histerias en casi todas sus presentaciones, más desbordadas o menos desbordadas, pero no son posiciones border, mientras que las anorexias son posiciones border, ¿no? Lo vamos a trabajar esto. Ahora, de la bulimia, bueno, trabajar la relación al goce, el objeto A, lo que se come, lo que se come y lo que se elimina. Digo, vamos a trabajar todas estas cuestiones. En lugar del espejo, hay mucha distorsión de la imagen en la bulimia.
En la anorexia vamos a ver que no hay tanta distorsión de la imagen. La anorexia ve muy bien su imagen. No es que se ve gorda en el espejo. Una anorexia no se ve gorda en el espejo. Una anorexia quiere desaparecer del espejo. Hay una pasión por esos huesos cada vez más delgados, por ese cuerpo cada vez más consumido, ¿no? Por esa flacura. La anorexia no distorsiona tanto. La anorexia quiere desaparecer en esa flacura. La bulimia tiene mucho más problema con el espejo. Y entonces aparece como el espejo más manchado. Y entonces aparecen caderas como excesivas y aparece esta cosa como de la grasa. Y hay como una cosa de asco histérico muy presente en la bulimia, en la cuestión de distorsiones en el espejo. Pero es la histeria, la histeria. La bulimia tiene este síntoma como en dos tiempos. El síntoma del hambre urgente, como decía Freud, sobre ingestas, atracones, comida compulsiva, un primer momento del síntoma y un segundo momento del síntoma que es la evacuación, la eliminación de eso. Purga, ejercicio excesivo, vómito, ¿no? La eliminación. Ahora, hay un comerse todo. Si la anorexia es este deseo de comer nada, como dice Lacan, en la bulimia hay un comerse todo, aparece un circuito dado por lo superyoico y la culpa, una culpa insoportable que hay en ese llenado de comerse todo, y la eliminación es siempre parcial. O sea, no todo es eliminable. Y entonces queda un resto no eliminado, un resto no evacuado, un resto que queda produciendo un malestar importante que suelen decir las posiciones bulímicas, que luego el atacón aparece como esta sensación como de insoportable que queda, que a veces les lleva días como ir como sacando esto, necesitan hacer justamente situaciones de vacío, de dietas, como para poder tener la sensación de que eso se va como diluyendo. Pero el vómito o el ejercicio físico o la purga no elimina todo lo comido. Y entonces produce ese malestar. Un signo clínico interesante que vamos a trabajar en términos estructurales, topológicos y clínicos, ¿no? De la bulimia. Obviamente el lugar de la culpa, el lugar del otro, el lugar del super yo, están muy presentes en la bulimia. Y vamos a finalizar el cuarto encuentro con estos padecimientos que juegan en el campo especular, que a veces tienen que ver con lo alimentario, como por ejemplo la bulimia, les decía recién que tienen mucha cuestión también de esta distorsión del cuerpo, pero que hay un montón de padecimientos que entran en juego, no en lo alimentario, o por lo menos lo alimentario no es central, no es tan privilegiado, pero sí lo especular y son distorsiones del cuerpo. Y también vamos a trabajar esta cuestión del goce con la mirada, donde lo alimentario está ahí, pero se juega más la mirada. Doy un ejemplo, vigorexia, donde lo que aparece son estos cuerpos tallados, estos cuerpos así, que van hacia un ideal y que cuando el vigoréxico o la vigoréxica se ve, porque no es cierto que el vigoréxico es varón y la anorexia es mujer. Hay anorexias independientemente del género, hay vigorexias independientemente del género. Entonces la vigorexia es el cuerpo está distorsionado y se busca un cuerpo llevado a un ideal también distorsionado, y ahí no hay tanto problema con lo alimentario. Lo alimentario está más del lado de lo restrictivo, dietas calóricas excesivas con esto, mucho complemento dietario y no sé qué, ¿no? Y toda la cuestión, pero el problema central está jugado en la imagen. Entonces vamos a trabajar cuestiones del goce en la mirada, cuerpo, RSI, narcisismo, espejo y toda esta cuestión que es necesario para ubicar estructura, topología y clínica de estos padecimientos que se juegan en el campo de lo especular, que tienen relación con lo alimentario, pero no necesariamente central, pero donde justamente las distorsiones de la imagen corporal o de las distorsiones del espejo producen
estas posiciones, bueno, el físico-culturismo, la musculación excesiva, tanta lógica, el fitness también entra en juego muchas veces en estas distorsiones de la imagen, la vigorexia, jugadas más en el campo del narcisismo, pero insisto, un narcisismo que vamos a leer como RSI, no solamente como imaginario. Un narcisismo RSI, menciones tanto de Lacan al espejo como de Freud al yo como superficie corporal. Entonces, este es un video introductorio al curso. El curso estructura topología y clínica de los padecimientos con el goce alimentario y con la mirada, específicamente anorexia, bulimia y las distorsiones del campo especular. Los invito a que se sumen al curso, un recorrido justamente en términos, sobre todo freudianos, lacanianos, para dar cuenta de la causación estructural, topológica y clínica de estas posiciones subjetivas y no caer en estas clasificaciones que o son excesivamente descriptivas, o son excesivamente intuitivas, o son excesivamente universitarias, particulares, con un saber particular, pero que pierden de vista lo que considero fundamental, que situando coordenadas de goce constitutivas, causales de estas posiciones subjetivas, se puede resolver y un saber hacer distinto con este modo del padecimiento subjetivo. Muchas gracias.